La clase de hoy girará en torno a adjetivos y adverbios. Vamos a demostrar algunos mitos en torno al uso de cada uno de estos y a cómo se presentan. A continuación, le presentaremos una explicación extensa de estos contenidos. Comenzamos con la explicación acerca de adjetivos, con una serie de ejemplos que tienen acá: rainy, windy, calm, clear, weird, cold, especificando que los adjetivos no son otra cosa que palabras que describen a personas, a cosas, eventos, entre otros. Tenemos un par de ejemplos por aquí. Primero hablamos de la teoría. Dice: adjectives are words that describe nouns or pronouns. Los adjetivos son palabras que describen sustantivos o pronombres. Y un mito que tenemos que deslastrar es en torno al orden de los adjetivos. Se cree que el adjetivo siempre viene previo a la palabra que describe, y eso no es así. Tenemos un ejemplo en el cual sí es así. Dice: a Sad is driving a black car. El car es el noun, el sustantivo, y hay una palabra previa que es black, un color, que es el adjetivo describiéndolo. Es regularmente así, mas no siempre así. Tiene un segundo ejemplo que dice: it is beautiful. Fíjense que la palabra beautiful es el adjetivo que describe a posteriori, que describe posteriormente al pronombre it. Como dice la teoría, los adjetivos describen nouns, como el caso del black car, o describen pronombres, como el caso de it is beautiful. Siguiendo con el concepto, what is an adjective, que es un adjetivo, dice a la derecha: an adjective is a describing word. Un adjetivo es una palabra descriptiva. An adjective gives more information about something. Un adjetivo da más información acerca de algo. Y también dice debajo: an adjective generally describes a noun. Un adjetivo generalmente describe un sustantivo. Generalmente, mas no siempre. Recuerden, puede describir pronombres también. Y otro mito que hay que deslastrar es que el adjetivo es siempre una sola palabra. Los adjetivos pueden ser compuestos, como tienen aquí una pequeña lista. Dice compound adjectives, y tienen en torno a números: 5 minutes, 3 hours, 10 story, 1 way, 20 page. Todos son adjetivos que se refieren a números y que son compuestos, están unidos por un guión, por un dash. Por ejemplo, si yo digo a 5-minute class, es una clase de 5 minutos. Un adjetivo compuesto, dos palabras en una, refiriéndose a un número. A 10-story building, un edificio de 10 pisos. Fíjense allí, es el tercer ejemplo que tenemos acá, un adjetivo compuesto unido otra vez por un guión. Tenemos una serie de ejemplos por allí. Repito, el adjetivo no siempre es una sola palabra, pueden ser adjetivos compuestos, los cuales están unidos por un dash, por un guión. Avanzamos con adverbios. Vamos con la conceptualización. It says, what is an adverb? Que es un adverbio. Adverbs tell us in what way someone does something. Los adverbios nos dicen de qué manera o en qué manera alguien hace algo. Adverbs can modify verbs, adjectives, and other adverbs. Los adverbios pueden modificar verbos, adjetivos u otros adverbios. Ejemplos de esto, como dice la teoría, los adverbios nos dicen en qué manera alguien hace algo. Por ejemplo, en español, cuando yo digo yo hablé rápidamente, ese rápidamente es el adjetivo de hablar. Me está diciendo la manera en que yo hablé. En inglés tenemos ejemplos aquí: he speaks slowly. Él habla lentamente. El slowly, que es el adverbio, modifica el verbo speak. He's especially clever. Dice, él es especialmente inteligente. Modifica el adjetivo. El adjetivo es clever y lo enfatizan con el especialmente, que es un adverbio. Tenemos un primer caso: slowly, modificando a verbo. Especially, modificando adjetivo. Y dice el último ejemplo: he speaks all too slowly. Él habla todo demasiado lentamente. Es un adverbio modificando a otro adverbio. El all modificando el to, ambos son adverbios, se modifican entre ellos. El adverbio es adverbio porque modifica a un verbo, porque modifica a un adjetivo o porque modifica a otros adverbios. Hay una acotación que dice acá: an adverb answers how, when, where, or to what extent, how often or how much.
Un adverbio contesta el cómo, el cuándo, el dónde, a qué extensión, cuán frecuente o cuánto algo ocurre. Ejemplo, he speaks slowly, answer the question how, él habla lentamente, eso responde a la pregunta de cómo habla él, o he speaks very slowly, responde la pregunta answers the question how slowly, responde la pregunta cuán lentamente. Y aquí dicen muy lentamente. Volvemos a esto mismo, dice adverbs, adverbios. An adverb describes a verb, an adjective or another adverb. Un adverbio describe un verbo, un adjetivo o otro adverbio. It tells us how, where, when, how much and with what frequency. Nos dice cómo, dónde, cuándo, cuánto o con qué frecuencia ocurre algo. Tienen ejemplos ahí del how, del cómo, del where, del cuándo, del when, dónde, el how much, el cuánto y el how often, con cuánta frecuencia. Por ejemplo, en el how, que es el cómo, dice carefully, entre otros ejemplos, cuidadosamente. Where, above, arriba, dónde, arriba. When, now, cuándo, ahora. How much, quite, mucho, cuánto, mucho. How often, always. Y tenemos aquí tipos de adverbios. Dice adverbios de tiempo, adverbios de frecuencia, adverbios de lugar, adverbios de manera, adverbios de grado y adverbios de afirmación. Están todos en la primera columna. Adverb of time, adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, and adverb of affirmation. Una lista de ejemplos allí de adverbios y ejemplos con cada uno de ellos. Hablando de la posición que toman los adverbios, regularmente la recomendación es como aparece aquí en la segunda columna. Los adverbios van entre el sujeto y el verbo principal de una oración, pero también es posible colocarlos al comienzo de las oraciones o al final, excepto el último que tiene al fondo de la presentación que dice adverb of degree. Es el único el cual está obligado a colocarse entre el verbo y el sujeto. Si hay un auxiliar como el verbo modal can, que a la misma vez es auxiliar, va entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Solo el adverbio de grado. El resto de los adverbios se pueden colocar tanto al comienzo como entre sujeto y verbo, como al final. Un ejemplo con adverbio de frecuencia: sometimes I see him at the supermarket. Algunas veces lo veo en el supermercado. O he always has sandwiches for his lunch. Él siempre come sándwiches en su almuerzo. El siempre, que es frecuencia entre el sujeto y el verbo. Y el último, he visits me occasionally. Él me visita ocasionalmente. Varía la posición, repito, lo común es en medio. Es lo común, más los otros casos no estarían mal. Solo el caso del grado, del adverbio de grado, que sí obligatoriamente es entre sujeto, verbo, o entre auxiliar y verbo en caso de haber auxiliar en la oración. Esto es todo por ahora. Esta es la clase de adverbios, adjetivos, y adverbios. Gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente encuentro.